Mañana a iniciar esta conferencia titulada La Iglesia en los últimos tiempos. La Iglesia en los últimos tiempos. La Biblia nos revela claramente que el mundo va a terminar cubierto de tinieblas. Y de ninguna manera tenemos nosotros que asustarnos, y la mayor parte de los cristianos que están conscientes, que están despiertos, que están bajo una comunión continua con el Espíritu de Dios a través de la Biblia, van a ser alertados, van a ser avisados y vamos a tener paz en medio de todo lo que va a suceder. El mundo terminará completamente en tinieblas, además de la confusión política, económica y religiosa que ya estamos atravesando. Dice Isaías capítulo 60, versículo 1, levántate. Es precisamente en medio de la oscuridad cuando se levanta la lámpara. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Una lámpara no se esconde debajo de la mesa, sino que se levanta. Y si en algún tiempo o para qué nacimos fue para esta época. Es precisamente cuando Dios nos llama en este tiempo a que nos levantemos y alumbremos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mientras más oscuro, más fuerte la luz. En una oscuridad tremenda, un cerillo que prendas se ve a grande distancia. Así que tenemos que estar conscientes de eso. Pero lo más trágico es que estas tinieblas también alcanzarán la iglesia. Y vamos a ver de qué forma también los últimos tiempos que estamos viviendo, la oscuridad aumentará dentro de muchas iglesias, y voy a definir y a explicar claramente a qué iglesias se refiere la Biblia. Jesús dijo en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Y no está hablando de los no cristianos, está hablando a los cristianos. Dios no espera que haya amor fuera de la iglesia, porque el mundo está completamente bajo el maligno. Por haberse multiplicado la maldad, por tantas cosas que están pasando, el amor de muchos cristianos se va a enfriar unos con otros. Habría frialdad, habría distanciamiento, y esto es lo más peligroso que podemos nosotros atravesar. Isaías 24, versículos 5 al 6, describe el mundo en los últimos tiempos. La tierra será enteramente vaciada y contaminada. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y a continuación del versículo 5 de Mateo 24 nos da 3 razones por las cuales el mundo ha llegado al punto donde nos encontramos, donde la ciencia, escuchen, ya no es ciencia. Cuando la misma ciencia dice que hay más de 3 o 4 géneros, es cuando la ciencia dejó de funcionar. Porque la biología y la genética nos dicen que solamente hay varón y hembra. Si tienes las cromosomas Y, eres varón. Si tienes las cromosomas XX, eres hembra, eres mujer. ¿De dónde pues están fomentando 3, 4, 5, 6, 7 géneros? ¿Dónde está eso? En la biología o en la genética, ya no en la Biblia. ¿Cómo es posible que haya el mundo llegado a aceptar esto? Así de loca está la ciencia, se corrompió la ciencia. Los sistemas políticos han fracasado todos. 1991 el comunismo cae. Después de más de 60, 70 años, que fue un fracaso donde quiera que se practicó esta ideología, y el mundo continúa desenterrando esta ideología en los tiempos que vivimos, porque ya no encuentran los gobernantes qué sistema usar para gobernar el mundo. O sea, la política está completamente loca.
¿Qué acaso la historia nos enseña que debemos aprender de la historia o no aprendemos de la historia? Pues parece que esto es lo que ha sucedido, porque hemos visto un ejemplo en esta ideología que no funcionó. ¿Por qué entonces somos tan tercos de volver a desenterrarla? ¿Por qué la genética descubierta en 1954, el ADN, se comprueba científicamente que es imposible la teoría de la evolución? ¿Por qué seguimos insistiendo en enseñarles a nuestros hijos que venimos de chita? Que somos el producto accidental de los animales. ¿Por qué son tan tercos los maestros universitarios cuando la misma ciencia contradice? Genéticamente es una imposibilidad la teoría de la evolución. Físicamente, la segunda ley de la termodinámica postula que todo tiene que llevar a una decomposición, a un deterioro. ¿Por qué se sigue enseñando entonces? ¿Cuál evolución? La biología enseña que los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, determinan que es imposible que una ardilla se convierta en conejo, ni un rinoceronte en un caballo. Hemos llegado, damas y caballeros, santos de Dios, a la locura total del mundo. El mundo está loco, loco, loco. En Lucas 18 Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Sin embargo, los cristianos, a pesar de todo esto que estamos atravesando, donde ya la gente no sabe qué es blanco y qué es negro, ya no sabe qué es bueno y qué es malo, ya no sabe qué es dulce y qué es amargo. Así está el mundo actualmente. Hay un relativismo total, filosóficamente, socialmente, antropológicamente, en todas las disciplinas académicas en las que el mundo se ha desarrollado en los últimos siglos. En el libro de Daniel, todos los que traigan su Biblia los felicito porque son los entendidos. Precisamente ahí se ve, ya las iglesias están llenas de cristianos sin Biblia. Traen el Calimán o el Esto. El libro de Daniel nos muestra claramente hace 2600 años. Vean cómo la Biblia fue escrita con tantos siglos de anticipación, anticipándonos, porque Dios es el primero y Dios es el último. Entonces, si Dios es el primero y Dios es el último, Él es el único que nos dice cómo comenzó el universo, quiénes somos y a dónde terminará la humanidad. Y cuando sabemos a dónde terminará la humanidad, podemos prepararnos. No estamos en tinieblas. La luz la tenemos en la Biblia y tenemos que abrir los ojos más en estos tiempos para cuidar a nuestra familia, para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestros nietos, para poder dejarles una herencia si el Señor no viene antes por nosotros, donde ellos podamos morir en paz y saber: no le dejé ni una casa, no le dejé dinero, no le dejé riquezas a tus hijos, les dejamos una herencia que se llama Jesucristo. Porque podrás morir en paz al saber que tu hijo, si tiene a Jesucristo, Él se va a encargar de él. Tal vez ande mal y lo que tú quieras, pero si tiene a Cristo tu hijo, Dios se va a encargar de ellos. Porque herencia de Jehová son los hijos. Dice en Daniel capítulo 12, hace 2600 años, hablándonos cómo va a terminar el mundo, dice el versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Vemos nosotros aquí en este versículo lo que repite el versículo 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Se refiere que a muchos cristianos en este tiempo en que estamos viviendo se van a purificar más y más y más y más, porque estamos esperando la venida del Señor. Y dice a continuación: los impíos procederán impíamente,
y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 2 veces el Espíritu Santo profetiza que en este tiempo los únicos que van verdaderamente a vivir sin temor, a vivir victoriosamente, a vivir levantando la luz de Cristo, son los entendidos. Y para que podamos acercarnos un poco más y profundizar, veamos quiénes son los entendidos en el libro de Deuteronomio capítulo 4 en el Antiguo Testamento, el mensaje que Moisés les dio a Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Veamos la sistematización y la sincronización sobrenatural de la Biblia. Como toda la Biblia es un solo espíritu, un solo pensamiento. Dice Deuteronomio 4, versículo 5: mirad que les he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdalos, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales dirán: ciertamente pueblo sabio. ¿Y qué? Cuando tú obedeces lo que Dios te manda, te vuelves sabio y entendido. Es imposible que en los tiempos que estamos viviendo haya cristianos desobedientes. Tú sabes que como maridos debemos amar a nuestra esposa y ser fiel a ella. Como mujeres tienes que respetar a tu esposo y velar y orar por él. Como hijos, respetar a vuestros padres, porque es la primera bendición con promesa. Y cuando nosotros las cosas esenciales de la Biblia las comenzamos a vivir, entonces va a haber sabiduría para actuar y nos vamos a volver entendidos. ¿Por qué? Porque prestamos atención. En una escuela, ¿quiénes son los que sacan buenas calificaciones? ¿Quiénes son los alumnos? Los que siempre están poniendo atención a lo que el maestro está enseñando, ¿verdad? Pero los que están con el avioncito y por aquí, por allá, y platicando con Rosita, y picando, y Pepe, Juan, Juanito, ponme atención, Pepito. Esas personas, esos estudiantes, cuando llegan los exámenes, porque nunca estuvieron atentos a lo que se les explicaba, van a reprobar. Estos son los entendidos, los que están poniendo atención a lo que Dios les dice. Y lo vemos también en Mateo 24, y entendemos ahora Mateo 24, las palabras de Cristo en esta historia que Él da acerca de los tiempos de Noé. Dice Mateo 24, 37: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Escuchen. Y no entendieron. Vean el énfasis que pone Cristo en una generación. De todas las generaciones que ha habido en la historia, no pone la generación de David, ni pone la generación de Sansón, ni pone la generación. Cristo escoge una generación específica. Y lo que más enigmático hay en esta explicación de Cristo es que Él no dice, como en los días antes del diluvio estaban fornicando, prostituyéndose, secuestrando y violando. ¿Ya se fijaron los ejemplos que da Jesús? ¿Por qué Jesús nos dice cosas que no son pecado? Jesús cita que en los tiempos de Noé la gente estaba comiendo. ¿Qué es pecado comer? No. Estaban bebiendo. ¿Es pecado beber? Tampoco. Casarse, menos. Dichosos los que se casan, pero unidos por el Espíritu de Dios. ¿Por qué Cristo usa estos ejemplos que no son pecaminosos? Y dice, y no entendieron, porque en los tiempos que vivimos se va a repetir. La gente va a comer, va a beber y se va a casar,
y no hay nada malo en eso. ¿Cuál es el problema? Que no han entendido que no comen, ni beben, ni se casan sabiendo que Dios es en primer lugar en sus vidas. Nunca entendieron que era Dios lo más importante de sus vidas. Así era en los tiempos de Noé. Se olvidaron de Dios. Entonces no hay nada malo que te cases, no hay nada malo que bebas, no hay nada malo que compres, no hay nada malo que tengas un Lamborghini aquí estacionado afuera del edificio, o que tengas una casa de 5 millones de pesos, o que tengas un taller de carpintería y que no hayas progresado. No hay nada de malo en eso. Lo malo es que en medio de todo lo que tú estás viviendo, Dios sea en tu vida la segunda o la tercera parte de tus prioridades. No entendieron. ¿Y cuántos ahorita tienen a Dios en primer lugar? Es cuando tienes a Dios en primer lugar en tu vida, cuando te levantas y lo primero que haces es venir a este libro en las mañanas y comenzar a leer los salmos, proverbios, hincarte y llorar con Dios y buscar en las escrituras, porque el poder, lo compartimos ayer en el coffee break, la Biblia tiene un poder que no tienen los libros de Platón, ni de Aristóteles, ni de Mahatma Gandhi, ni de Confucio, ni de Buda, porque son libros que si lees Aristóteles y Platón, pues te da intelectualidad, y si lees a Mahatma Gandhi y a Confucio te da altruismo, y si lees libros de nutriología te da capacidad para cuidar tu cuerpo, pero ninguno de esos libros te cambia. Ninguno cambia tu vida, sigue siendo lo mismo, más inteligente o más intelectual, mejor cuidas de tu cuerpo, pero tu espíritu es el último lugar. Cuando vienes a la Biblia te cambia. Tiene el poder. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia tiene el poder de transformar nuestra vida interior. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, mirando cara a cara, somos transformados por el Espíritu de Dios. Mirando, somos transformados. Al mirar la Biblia, al tener contacto con la Biblia, al meditarla, al estudiarla, al memorizarla, algo entra a tu vida que sin que te des cuenta, como una planta la riegas, el agua que le pones en la planta comienza a crecer de una forma invisible hasta que sale el tallo a la superficie. Tú sigue leyendo la Biblia, sigue memorizándola, sigue teniendo con Dios a través de la Biblia, porque no hay contacto con Dios fuera de la Biblia. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesucristo, Juan 5:39. El que quiera conocer la voluntad de Dios, dijo Jesús, conocerá si mis palabras son mías y mi doctrina es mías. Porque el que busca su propia gloria es porque él quiere alabarse y glorificarse. Pero yo he venido a buscar la gloria de mi Padre, el que me envió. Y las palabras que hablo son de mi Padre. Las obras que hago son de mi Padre. Y las cosas que les digo, mi Padre me las enseñó primero a mí, para que ustedes, yo, el instrumento de mi Padre, los guíe al cielo. Porque nadie puede conocer al Padre más que a través del Hijo. Nadie puede conocer a Dios si antes no conoció a Jesucristo. Es bien importante esto. ¿Quieres conocer a Dios? Primero tienes que conocer a Jesús. Porque Dios el Padre envió a su Hijo para que Él nos enseñara quién es el Padre. Nadie puede decirte cómo es Dios. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahatma Gandhi, ni Aristóteles, ni nadie más que Jesús. Ahora muy bien, con esta introducción, dentro de las enseñanzas doctrinas que más confusión existen actualmente es ¿qué significa la palabra iglesia? Esto es increíble. ¿Qué significa cuando decimos vamos a la iglesia? O la iglesia de Jesucristo, o la iglesia apostató, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus funciones de la iglesia y cómo terminará en los últimos días? Vamos a comenzar con la definición. La palabra iglesia viene de la palabra griega ek, Enrique y K de kilo. Es un prefijo que significa fuera. Y klegos o klesia significa llamados. Entonces la palabra ekklesia significa llamados fuera. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de seres humanos que hemos sido llamados, como Dios le dijo a Abraham: deja a tus ídolos, deja tu parentela, deja el mundo donde es y ven y sígueme.
Y no le dijo Dios a Abraham a dónde iba a ir. Nunca nos dice Dios a dónde nos lleva, porque es por fe. Todos quisieran saber, ¿verdad? Bueno, yo quizá seré predicador, quiere que sea yo doctor o quiere que sea licenciado, porque caminar con Dios es caminar todos los días en un mundo invisible, guiado simplemente por el Espíritu de Dios. Y Abraham es el padre de la fe, porque obedeció a Dios sin saber a dónde iba, pero simplemente porque Dios lo llamó. Entonces la iglesia somos personas que Dios nos ha llamado a salir fuera de las diversiones del mundo, de la forma como el mundo se comporta, de la cultura del mundo, de las cosas que el mundo ama, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, del aplauso, la popularidad, la alabanza del mundo que unos buscamos unos con otros. Y fue la razón por la cual los fariseos no creyeron en Cristo. Dice la Biblia que los fariseos no creyeron en Cristo porque amaban más la gloria del mundo que la gloria de Dios. Entonces Dios nos llama y nos saca, no físicamente, nos saca del mundo, entiéndalo, espiritualmente. Veamos este ejemplo en Juan 17, de qué forma el apóstol Juan lo define. Juan 17, versículo 14 y 15. Es Jesús en su última oración sacerdotal. Al otro día Jesús iba a morir en una cruz. Y estas se pueden considerar como sus últimas palabras o la última oración que él le hace al Padre. Versículo 17, versículo 14, perdón, capítulo 17 de Juan, versículo 14 en adelante. Y dice Jesús, le está hablando a su papá, al Padre: yo les he dado tu palabra. ¿Qué nos dio Jesús? ¿Qué nos dio Jesús? ¿Qué nos dio Jesús? Esto es lo que nos dejó Jesús. Imagínense la importancia que tiene nuestro contacto diario con la palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Qué definición y qué revelación más extraña? ¿Somos extraterrestres entonces? Así es. Porque físicamente estamos en un mundo que no es de nosotros. Dios le ha placido que nazcamos en un mundo ocupado por el enemigo. Dios le ha placido ponernos en un desierto, porque el mundo es un desierto. No tiene nada que ofrecernos el mundo, como Dios puso a Israel cuando lo sacó del mundo que es Egipto a un desierto. Entonces estamos en un desierto, en un mundo donde hay serpientes y escorpiones, sequedad, vaciedad, sed, hambre, donde no hay nada en ese desierto que nos pueda proveer o nos pueda traer una verdadera satisfacción. Y fue lo que Dios les quiso enseñar a los judíos en el desierto. ¿Por qué lo sacó por ahí? Dice Deuteronomio 8, para saber que ustedes sepan que yo soy Dios. Nunca les faltó el agua, nunca les faltó un sastre, nunca les faltó una botella de Bonafont, nunca les faltó los zapatos, no les faltó dentista, no les faltó médicos, no les faltó nada en un desierto donde no hay Kmart, ni tampoco Comer, ni tampoco consultorios, ni tampoco tiendas, ni zapaterías, en un mundo donde Dios quería mostrarles que Él es suficiente para proveernos todo lo que necesitamos. Y por eso ellos no eran del desierto, los judíos, el hogar final era la tierra prometida, pero tenían que atravesar ese desierto. Tenemos que atravesar el mundo que estamos viviendo, porque nuestra meta no es este mundo, es el cielo con Dios. Cuando Dios transforme el mundo, regresaremos al mundo, restaurado por Él. Por eso Jesús dijo que no somos del mundo. Cuando tú eres cristiano, de repente
ya no te llevas con tu compadre porque él habla puras groserías y se emborracha o es drogadicto o se goza que tiene amantes, y porque tu comadre, ¿verdad?, puro chisme te dice todo el vecindario, como las verdulerías y en los mercados, y comienza a encontrar amigos que tienen relaciones sexuales con su novia o con su novio, etcétera, etcétera, y nos comenzamos a sentir como peces fuera del agua, y comienzas a buscar otro tipo de amistades porque ya te duele, ya sientes que no pertenecemos a esas fiestas, no pertenecemos a esas reuniones, no pertenecemos a esa forma que al mundo lo divierte, porque ya no somos del mundo. Si tú no sientes esto en tu corazón, te falta pasión por la verdad. Te ruego por ellos, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Muy fácil, ¿verdad?, que Dios viene por nosotros, pero Él no tiene ese propósito. Él quiere que mientras atravesemos este desierto, que ya vamos al final, ya estamos a punto de entrar a la tierra de Canaán, a la promesa de la tierra prometida que Dios tanto prometió en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estamos a punto, hermanos, de cruzar el río Jordán. Estamos a punto de cruzar el río Jordán, y recordemos algo, que esa generación no entró a la tierra prometida, se murieron en el desierto. Estamos hablando más de 1,5 millones de seres humanos que nunca quisieron obedecer a Dios, siempre quejándose. ¿Y por qué no tenemos agua como en Egipto? Y en el mundo se divierte más. ¿Y por qué no tenemos las diversiones del mundo? Regrésanos a Egipto, Moisés. Ya Moisés los tenía hasta el gorro, al grado que se desesperó tanto Moisés cuando golpeó la piedra 3 veces, que Dios le dijo: no vas a entrar a Canaán, vela desde lejos y cuando te mueras la vas a ver. ¿Cómo aguantó Moisés a casi 2 millones de cabritos? Porque no eran ovejas. Fue la generación que siguió de ellos los que entendieron y entraron por Josué a la tierra de Canaán. Vemos pues nosotros en 1 de Juan capítulo 4 en el Nuevo Testamento de qué manera el apóstol Juan continúa hablándonos acerca de qué diferencia hay en los cristianos y el mundo. Dice 1 de Juan 4, 5 y 6: hijitos, les está hablando a nosotros, a los cristianos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, la gente que no es cristiana, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, sus canciones, sus versículos, sus teatros, sus películas. El mundo está feliz con este tipo de personas. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Un cristiano, cuando tiene el Espíritu Santo, ya discierne: lo que estoy oyendo, ¿de dónde viene? ¿Del mundo o viene de arriba? Cuando tú pones más atención a canciones, ¿verdad?, artistas mundanos, que a las cosas de Dios, es porque tienes tu corazón en el mundo todavía. No has sabido aislarte, ni has sabido hacer a un lado las cosas del mundo. Dice claramente también en 1 Juan 5:19 que el maligno está al control del mundo entero. Muy bien, entonces, en otras palabras, para concluir, la iglesia cristiana consiste en seres humanos. Tú y yo tenemos un llamado. Qué privilegio que Dios nos haya escogido. Qué privilegio que Dios me haya llamado entre mis amigos que yo tenía antes de convertirme. De muchos familiares míos que no los llamó Dios como me llamó a mí. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande. Que para vivir siempre en humildad, dándole gracias a Dios, llorando por el privilegio que Dios nos llamó. El creador de los cielos y la tierra te dijo: Pepe, ven, quiero darme a conocerte, quiero que sepas quién soy,
Quiero que sepas que tienes un plan. Quiero que sepas que nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, aunque pases por ese desierto, yo estaré contigo. No temas. No temas, y aun cuando mueras, continuarás comiendo en mi mesa. Como les dijo Jesús a los discípulos antes de morir: este vino y este pan que como con ustedes, no lo comeremos hasta el día en el cielo de nuestra boda del Cordero. Jesús sabía que a las 9 de la mañana lo iban a crucificar el día anterior, y fue la última cena. Jesús sabía cuándo iba a morir, y Jesús sabía que lo que iba a comer lo iba a volver a comer algún día, diciéndose a los discípulos: pero no se pongan tristes ni se perturbe su corazón, nos vamos a volver a ver. Esta es la esperanza a la que Dios nos ha llamado a todos los que Dios ha escogido para seguirle. Ahora veamos el origen de la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Esto es básico en la teología cristiana. Ustedes que ya están en teología. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Veamos en Efesios capítulo 3 cómo Pablo nos lo revela. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo y Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, está hablando del Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio, Pablo? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo por medio del Evangelio. En el Antiguo Testamento los judíos se enorgullecieron. Le dijeron a Cristo: somos descendientes de Abraham, pero no hijos de Abraham. Descendían genéticamente, pero nunca se habían convertido al Dios verdadero. Entonces, qué maravilloso que ahora los judíos, fue un caos en el libro de los Hechos, que de repente los gentiles, los que no eran judíos étnicamente, comenzaban a convertirse. Y esto causó hasta pleito entre Pedro y entre Pedro y entre Juan y entre Santiago y entre los apóstoles de Cristo, porque decían: es que no podemos ni sentarnos a comer con los gentiles. Este concepto tenían de los gentiles, que no eran los cristianos. Y ahora el misterio, en Hechos 10 se hace una reunión con todos los apóstoles. Santiago y Pedro la presiden y dictan este decreto: Dios ahora va a descender no solamente sobre Israel, sino los mexicanos, los que están en Tlalnepantla, los que están en Querétaro, los italianos, los chinos, los griegos, y ahora este conjunto de todas las nacionalidades del mundo, ya no Israel, de todas las naciones de Israel se va a hacer un cuerpo. Para que lo podamos entender, Cristo es la cabeza, y va a haber cristianos que son la mano, otros la nariz, otros la boca, otros el pecho, otros las piernas. Somos como un cuerpo. Pero así como la nariz le dice a la oreja: tú no hueles como yo, la oreja le va a contestar: ni tú oyes como yo, menso. Para que no haya, dice 1 Corintios 12, desaveniencia entre nosotros, y nunca nos enorgullezcamos de que alguien tiene más que otros. Esta es la razón por la cual en la iglesia hay denominaciones: bautistas, presbiterianos, nazarenos, Vida para el Mundo, carismáticos, pentecostales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos une? Aunque hay diferencia en ciertas doctrinas no esenciales, lo que nos une es el amor. El amor. Porque cuando alguien dice que yo soy bautista y es pentecostal, y comenzamos a hacer diferencia olvidándonos
que cuando Pablo perseguía a la iglesia, se le apareció Cristo y lo tumbó del caballo. ¿Y qué le dijo Jesús a Pablo? ¿Por qué me persigues? Jesús se estaba identificando con los que le seguían. Y si despreciamos a algún hermano nosotros porque es de otra denominación, estamos despreciando a Jesús, porque Él pertenece también a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Tengamos cuidado por eso, de amarnos y soportarnos. Los pentecostales que hablan lenguas y que imponen las lenguas es otra cosa. Otros creen que tienen demonios, otros que nada más puro evangelismo, otros le dan importancia pues solamente a las misiones, otros son de la teología y la reforma, que no hay milenio, otros son dispensacionalistas. Dentro de la iglesia hay diferentes doctrinas que han sido cubiertas por cristianos o por denominaciones. Pero lo que nos une no son las doctrinas no esenciales, sino si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, si tú crees que la salvación es por la gracia, sin ninguna obra, si tú crees que es por la sangre de Cristo el perdón de nuestros pecados y que a los 3 días resucitó y vamos a resucitar, no me importa lo que el letrero de la botella, presbiteriano, nazareno, bautista, no me importa lo que la botella diga, me importa lo que la botella tiene dentro. El contenido en tu vida, si tienes a Jesús, eres mi hermano y te debo de amar. Y si no estoy de acuerdo contigo, no lo vamos a estar todavía, nos vamos a poner de acuerdo tal vez ahí arriba. Pero mientras estamos aquí vamos a soportarnos y vamos a perdonarnos. Porque el amor cubrirá todas las faltas. Y la ley se cumple con el amor a los demás. Entonces, este es el origen de la iglesia. La iglesia es una nueva entidad que no existía en el Antiguo Testamento. Es el cuerpo de Cristo. Veamos cómo se formó este cuerpo en Pentecostés, pero lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13. ¿Cómo se forma esta nueva entidad que no existía en el Antiguo Testamento? Dice así: porque por un solo espíritu fuimos, ¿cuántos? Todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Jesucristo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto se llama el bautismo del Espíritu Santo. En el momento en el que tú recibes a Cristo, el momento que ayer tuvimos 40 y tantas decisiones ayer, fue una bendición el coffee break, démosle gracias a Dios y oremos por estas 42 decisiones que ayer pidieron a Cristo entrar a sus vidas. En ese momento, ayer los que pidieron a Cristo, en ese momento, sin que ellos sepan, nacieron de nuevo. Algo extraño espiritual en el mundo invisible sucedió dentro de sus vidas, que fue sembrada una semilla que venía de aquí. Si no viene de aquí, tú no puedes nacer de nuevo. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos por la semilla incorruptible que es la palabra de Dios, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces una semilla es sembrada y esa semilla tiene que ser regada, tiene que crecer. Si realmente está la semilla dentro de ti, tiene que crecer. Y el que puso esa semilla fue la Biblia y el Espíritu Santo. Él es el agente del Espíritu Santo el que pone esa semilla. Y cuando dice la Biblia que somos nacidos de nuevo, también somos regenerados. En el momento de la conversión, naces de nuevo, sufres una regeneración, pasas de las tinieblas a la luz sin que todavía te des cuenta. Pasas de la muerte, donde tú te encontrabas separado de Dios, ahora a volver a vivir espiritualmente. Estabas muerto espiritualmente, ahora vas a vivir espiritualmente. Y además ahora vas a formar parte del cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bapto en el griego, bautismo, significa identificación, unión o amalgamiento. O sea, el Espíritu Santo agarra a Pepe,
Aquí está Cristo. Vean esto. Esto es un misterio impresionante descrito en Efesios 5. El Espíritu Santo agarra a Pepe y lo pega, lo une al cuerpo de Cristo. Y este cuerpo que estamos en Cristo no existía antes en el Antiguo Testamento, porque no había formado. Cristo ni el Espíritu Santo había descendido para morar permanentemente en los hombres. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Muchos creen que Sansón tenía así músculos como Rambo, ¿verdad? Pero, o sea, entonces le atribuiríamos la fuerza a sus músculos. Pero Sansón era como común y corriente. Pero cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, la fuerza de Sansón no era muscular, la fuerza de Sansón era espiritual. Y agarraba a los leones como si fueran cabritos. Cargó una puerta de casi 200 kilos y mató a más de 150, 200 filisteos con la quijada de un burro. Pero en el momento en que Sansón se fue tras Dalila, ¿saben lo que significa Dalila? La que debilita. Una mujer es capaz de debilitar a cualquier hombre. Cuidado, varones. Sansón se olvidó de Dios y de los mandamientos de Dios, fue seducido por Dalila, y cuando Sansón le dice a Dalila, agarra mi pelo, ¿verdad? Y peíname, ella le corta el pelo, porque Dios le puso el símbolo de su fuerza en su pelo. Y cuando Sansón se despierta, todo esto está en el libro de los números, de los jueces en el Antiguo Testamento, capítulo 13. Sansón, lo agarran los filisteos y lo amarran, y Sansón ya no pudo romper las lianas. Y dice la Biblia, porque no sabía que el Espíritu Santo lo había abandonado. Cuando David tenía el Espíritu Santo, escribió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has separado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mis ropas echaron suertes, me miran como toros de Basán. David, 1000 años antes de Cristo, escribió la crucifixión. Y cuando estaba el Espíritu Santo en él, era inspirado para escribir las profecías. Pero el Espíritu Santo se iba de David, y David era como cualquier hombre, como tú y como yo. Ahora no. Ahora dice 1 Corintios 6, 19, ¿qué no saben que ustedes son ahora el templo del Espíritu Santo? Ahora somos nosotros, ya no hay tabernáculo, ya no hay los edificios, nunca, por el amor de Dios, le llamamos a la iglesia. La iglesia somos nosotros las personas. Los edificios los cambiamos en teatros, en un salón auditorio, uno construido. La iglesia somos nosotros. No hay, vamos al templo, otros dicen pásenle al altar. Por el amor de Dios, el altar somos nosotros ahora. Ya no hay ningún altar físico, visible. Ahora somos nosotros el altar de Dios, porque el altar de Dios, donde se ofrecen sacrificios, ahora tú los ofreces espiritualmente, ya no físicamente, matando un borrego o un cordero. ¿Me van entendiendo? Qué importante es que tengamos estas verdades que son bíblicas. Ahora vamos a Romanos 6, y ahí se nos explica, ya sin ninguna duda, todo el procedimiento del nacimiento tuyo, mi nacimiento, en un mundo donde nosotros no pertenecemos. Dice Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pongan atención. ¿O qué no saben? Parecería que la iglesia en Roma no sabía. Pablo los exhorta. ¿Qué no saben? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo. ¿A qué bautismo se está hablando Pablo? No al bautismo en agua, porque el bautismo en agua no nos regenera. Todos los que hemos sido identificados, amalgamados, unidos. Recuerden lo que significa la palabra bautismo: amalgamados, identificados, unidos. Y lo traducimos así para que tengan mejor entendimiento. ¿Qué no sabes? Que todos los que hemos sido unidos en Cristo Jesús, hemos sido unidos en su muerte. ¿Qué significa esto? Que hace 2000 años, cuando Jesús murió en la cruz, tú estabas ahí. Yo estaba ahí.
Estábamos en Cristo cuando Él moría, moríamos juntamente con Él. Pero ¿cómo puede ser cierto esto, hermanos, si yo nací 2000 años después? Espiritualmente, el mundo invisible nos es revelado, porque en el momento en que moría Cristo, Dios sabía que tú y que yo lo íbamos a recibir. Y ya estábamos en Cristo, en esa cruz. Por eso cuando recibes a Cristo, Él muere, con su muerte paga tus pecados, dándonos a entender que tú y yo moríamos, pero ahora Él moría en mi lugar porque yo no los podía pagar. Qué tremenda revelación, ¿verdad? Porque son versículo 4, pero no solamente queda ahí. Además somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos pega con Cristo, morimos con Cristo. Cuando Cristo fue enterrado, tú y yo fuimos enterrados con Él. Ahora lo explico. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así tú también andes en vida nueva. Un cristiano que recibe a Cristo, ha muerto con Cristo, ha sido enterrado con Cristo. Y si hemos sido enterrados es porque el antiguo Pepe, la antigua Carmelita, el antiguo Armando murieron cuando yo recibí a Cristo. Yo estoy muerto a los ojos de Dios ya. Ya Dios no tiene nada contra mí. Absolutamente nada contra mí, porque me ha recibido por gracia y me ha dado lo que yo no merezco. Y lo que me queda por vivir ahora, aunque ya por eso la salvación no se puede perder, porque ya fuimos muertos, enterrados y resucitados con Cristo, estamos unidos con Él eternamente. Ahora simplemente nos queda crecer en la gracia y el conocimiento de Dios y obedecer a Dios para que las bendiciones que iban a tener en Canaán en el Antiguo Testamento las tengas en esta vida, y en la nueva vida, cuando entres a Canaán, no seas descalificado para servir a Dios. ¿Van entendiendo esto? Muchos dentro de 2 o 3 años lo van a entender. No importa, pero los que son inmaduros todavía en Cristo y los que son niños en Cristo, esto les sirve para ir dándose cuenta la profundidad de lo que es la vida cristiana. Y dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, fuimos, está en tiempo pasado este verbo, fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, lo seremos en la de su resurrección. Si ya realmente hemos muerto con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo, nuestra garantía es volver a vivir. Y esto nos habla claramente que fue efectuado mediante el bautismo del Espíritu Santo, cuando fuimos bautizados con Cristo en el momento de la conversión. Durante muchos años, desgraciadamente, se enseñó. Yo pasé esa época, el siglo pasado, los 80s, 90s, donde decían a los que ya eran cristianos, pasen a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si pasas a recibir el bautismo del Espíritu Santo es porque no eras cristiano. Pero si eres cristiano, no necesitas recibir nada, estamos completos en Él, dice Colosenses capítulo 2. No hay nada que nos falte ya de recibir de Dios, ni hablar en lengua, ni el bautismo del Espíritu Santo. Lo único que nos hace falta es crecer en la gracia y su conocimiento. Cuando un niño nace, no nace sin una pierna, sin un hígado, sin un pulmón. El niño nace completito. Y si nace incompleto es porque hay un problema grave en él. Y cuando Dios hace una obra, no la hace imperfecta, la hace perfecta. Hemos nacido y hemos sido perfeccionados ante los ojos de Dios. Y dice Efesios 2, que ya estamos sentados junto con Dios en las alturas. Ya estamos allá arriba, sentados juntamente con Él. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Porque por un solo Espíritu todos hemos sido bautizados, identificados, amalgamados, unidos al cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias porque Él ahora es nuestra cabeza y nosotros miembros unos de otros en particular, para que no haya desaveniencia entre nosotros y podamos amarnos y soportarnos como nosotros lo debemos hacer por amor a tu muerte en la cruz.
Te damos gracias, Señor, porque estamos en un mundo infectado, enfermo, que se están autodestruyendo los seres humanos a nuestro alrededor. Y ahora nuestro deber es alumbrarlos, sacarlos de la podredumbre donde se encuentran, del pecado donde han vivido, mostrándoles que tu gracia es más que suficiente para transformar la vida de cualquier persona que quiera obedecer a la fe, obedecer el Evangelio. Oramos al Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Que todos ustedes permanezcan fieles hasta el fin, en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Que Dios les dé un espíritu de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que comprendan esta esperanza maravillosa que se llama Jesucristo. Él es nuestra esperanza bienaventurada. Y que conozcamos la supereminente grandeza del poder que lo levantó de los muertos, porque es el mismo poder que está actuando dentro de tu vida y de mi vida. Descubre este poder, hermano y hermana en Jesucristo. Descubre el poder inmenso que Dios nos ha dejado. Y mientras vivas creyendo y obedeciendo, Dios te levantará más pronto del lugar donde tú te encuentras, para que te conviertas en una antorcha en tu lugar de trabajo, en tu escuela o en tu universidad, y podamos guiar a la gente que queda y que va a recibir pronto al anticristo, arrebatarlos del fuego eterno por la gloria de Dios. Si alguna persona en esta mañana quiere recibir a Cristo por primera vez, ser unido con Él en su muerte, en su entierro y en su resurrección, dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y como creo que vives, Señor Jesús, ahora te pido en este instante a que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor. Gracias por darme la vida eterna y haberme hecho renacer mediante la predicación de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso.